Comparto pantalla. Ok, vamos a orar. Dios amado, te damos gracias, Padre mío, por este privilegio, Dios, de poder estar aquí, Señor, de poder estar juntamente con mis hermanos para escudriñar tu palabra, mi Dios. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por tu obra tan perfecta, Dios, que día a día nos sorprende, Señor amado, que realmente tú tienes un plan tan maravilloso para nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre mío, que tú hagas sensible nuestro corazón, nuestros oídos a la palabra tuya, Padre mío, que podamos recibir esa palabra rema en nuestros corazones, Dios, y podamos atesorarla día con día, Padre. Nos encomendamos en tus manos, Dios, sabiendo que tú tienes el control de todo, Dios. No permitas que ninguna palabra inadecuada salga de mis labios, sino que sea únicamente las palabras que provienen de ti y de tu palabra misma, Señor amado. Entregamos este tiempo, Dios, que sea de edificación para cada vida, para cada alumno, Dios, y que cada día tú nos enseñas, Dios, y nos puedas llevar de gloria en gloria, mi Dios. Gracias, te amo y nos entregamos en tus manos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien, la lección 15 se titula Los ayes de Dios. La palabra ay se usa para expresar muchos y diversos movimientos del ánimo y más ordinariamente hacia la palabra aflicción o dolor. Cuando la palabra ay lleva después un pronombre o un nombre, denota pena, temor, conmiseración o amenaza. Entonces, la palabra ay en sí nos ayuda para nosotros poder detectar ya sea una amenaza o también podría ser una advertencia. Ahora vamos a ver qué advertencias Dios nos tiene para cada uno de nosotros que somos ministros, que somos líderes, que somos hijos, que así como dice la palabra, era que están en proceso de ser hijos hijos que adoran en espíritu y en verdad. Ahora en Jeremías 22:13 dice: hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Hoy en día, la gran mayoría de las iglesias, y tristemente podemos ver y escuchar en muchos lugares que donde mayormente se realizan estafas es en las iglesias con líderes que han usado sus ministerios para hacerse ricos, para apoderarse de bienes de aquellas personas que tienen menos. Entonces vemos a líderes que están siendo usados para ser esta pieza de Satanás para que mucha gente también se aleje de Dios, líderes corruptos. Aquí en la traducción del lenguaje actual nos dice, es la misma cita bíblica. Aquí en la palabra qué mal te irá, vamos a cambiarlo por Joacín. Vamos a cambiar la palabra Joacín por líder. Y dice de esta forma: qué mal te irá, líder, si tú edificas tu casa con mucho lujo, piensas ponerle grandes ventanas y recubrirlas con finas maderas, pero maltratas a los trabajadores y para colmo no les pagas. Entonces, muchas personas hoy en día se están haciendo ricos, se están poseyendo muchas cosas a base de ¿qué? A base de la gente humilde, que hoy en día están siendo engañadas, están siendo, diría yo, robadas, porque les quitan únicamente solo por decirles, si tú no me das lo que tú tienes, Dios te va a quitar. Y la gente por temor, ¿qué es lo que hace?
entrega sus bienes, entrega cosas materiales y de valor que tiene por causa de la palabra de aquel líder corrupto. Entonces vemos cuánta corrupción hay en muchas iglesias. Por eso la importancia de que nosotros podamos vivir una vida que está basada en la palabra de Dios, que está basada en la comunión con Dios para poder identificar todas estas cosas. Entonces vemos acá, les digo, la mayoría de las iglesias han sido estafadores y corruptos. Muchos líderes y en muchos lugares. Ahora, la alerta para aquellos que no han sido rectos en su caminar y se sienten más que los demás, altivos y soberbios. También hay un ay para ellos. Lucas 6, 24 al 25 nos dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay un dicho muy conocido, ¿verdad? Que todo lo que escupas para arriba va a regresar. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Entonces vemos en esta palabra, en la palabra de Dios, que todo lo que uno hace menospreciando a otros, siendo altivos, siendo soberbios, cuando te sientes, una persona se siente superior a las demás y menosprecia a aquellos que les falta quizás sabiduría, que les falta muchas cosas y los menosprecian. Ay de ustedes, ay de vosotros. ¿Por qué? Porque todo tiene su paga. Todo tiene una disciplina, tiene un castigo que Dios ha preparado para aquellos que están haciendo de este caminar un caminar incorrecto. Entonces vemos la palabra de Dios que nos alerta cada día para hacer las cosas bien. Camina bien, camina en lo correcto y te irá bien. Hacer justicia haciendo las cosas bien en todo, de la forma correcta, para que todo marche bien en nosotros. A veces queremos recibir bien para nosotros y muchas veces nosotros pagamos con mal. No, como dice también la dichosa frase, dice, no des lo que o da lo que quieres que te den, o haz lo correcto para que hagan lo correcto contigo. Si haces mal, te devuelven mal con mal. Mucha gente actúa de esa forma. Entonces la palabra de Dios nos alerta a ser buenos líderes, a caminar en su palabra, a caminar en rectitud, para que estos ayes, para que estas consecuencias que vienen a través de esas advertencias, no podamos ser también parte de esos que van a ser castigados, sino que seamos aquellos que están caminando en la verdad, que están caminando en la palabra de Dios. Y todo esto, miramos que entonces hay muchas personas que tienen un ministerio y también autoridad, pero muchas veces caen en esto. Lucas 11, 44, 52 nos dice, ay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros, que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Para gente que tiene entonces un ministerio o una autoridad, vemos que dice la palabra misma que son sepulcros blanqueados, son sepulcros que les gusta el reconocimiento únicamente. Cuando buscas el favor de Dios, no esperas de los hombres, ¿verdad? Aprendimos la clase pasada y nos enseña si somos nosotros ministros de Dios o ministros de los hombres. ¿Qué estamos siendo? ¿Esperamos algo a cambio de lo que nosotros hacemos o realmente estamos caminando como Dios quiere? Estamos haciendo todas las cosas sin esperar un reconocimiento, sin esperar un aplauso, sino que toda nuestra entrega sabemos para quién la estamos entregando.
Entonces, hay gente que abusa del ministerio que tiene, de la autoridad que tiene. Y en el verso 47 dice, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. En el 46 dice, él dijo, hay de vosotros también doctores de la ley que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Aquí en el verso 46 nos dice que muchos ministros con autoridad abusan de la misma autoridad que han recibido. Porque muchos dicen, si haces tal cosa, si haces esto, mira, tú vas a ser más santo. O si haces esto, vas a tener esta recompensa. Si haces esto, si, vamos a poner un ejemplo, si me limpias el carro, el próximo domingo te voy a dejar subir a la plataforma y tocar la guitarra. Entonces vemos que esta autoridad en muchas ocasiones ha sido corrompida, ha sido abusada también porque no se está usando de la manera correcta. Muchas cosas que ni siquiera los líderes pueden hacer y las ponen en carga o les ponen esa carga a personas que también es difícil para ellos. Entonces, ese abuso de autoridad también hay una disciplina para ellos, para aquellos que no están haciendo lo correcto. No podemos estar en el ministerio con aires de arrogancia y vanagloria. Abuso de autoridad. Cuando empecemos a mirar esto en algún líder, hermano, hermana, o nosotros mismos, si estamos usando nuestro ministerio de esta forma, cuidado, porque entonces hay una advertencia, hay un castigo. Ahorita nos están advirtiendo, pero si nosotros no caminamos en lo correcto, va a venir la disciplina. Y la disciplina, el castigo de Dios es duro. Es Dios, es amor, lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero es fuego consumidor. La palabra de Dios nos enseña a no vanagloriarnos, a no ser arrogantes, y aprendíamos en el carácter de un ministro también a ser enseñables, a ser humildes constantemente, no sintiéndonos más que los demás, sino que ser enseñables. Ante Dios no hay jerarquías de que uno es más, uno es menos. Todos ante Dios somos iguales. Los ayes del ministerio son la causa de tanta maldad hoy en día y de tanta perdición en el terreno de Dios. Porque si únicamente nosotros abrimos Facebook, digámoslo así, incluso en el noticiero, muchas veces podemos encontrar historias de pastores que se adueñaron de cosas, de personas que les lavaron el cerebro, digámoslo así, porque sí los engañaron, los envolvieron con palabras bonitas y mucha gente dieron sus posesiones. Hace poco escuchábamos, porque aquí en el pueblo pasa el carrito de Por Esto y anuncian en las noticias, diría yo, noticias malas. Y una de esas es que el pastor de tal lugar se le quitó la propiedad a una viejita, haciendo de la tercera edad, y menciona. Entonces, ha habido tanta maldad y muchos pastores, en lugar de dar a conocer a Cristo por el amor que ellos poseen, de mostrar amor, ¿qué pasa? Muchos a través de estos pastores, de líderes, de unos que tienen ministerios, muchos, en lugar de seguir a Cristo, de caminar en los pies de Cristo, se van a la perdición. Y hoy en día también es un arma de Satanás que está usando. Pero si una persona está centrada, está teniendo esta intimidad con Dios,
nosotros vamos a alertarnos. El Espíritu Santo no nos va a dejar quietos y nos va a hacer reconocer dónde estamos cayendo y dónde el líder está cayendo para poder rectificar y poder regresar a los caminos de Dios. Ahora, en el verso 49 del mismo capítulo, dice, por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos a matar y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban impedisteis. Ahora en el verso 52 habla de la llave de la ciencia, que han quitado la llave de la ciencia. Ministros, líderes que han quitado esta llave a personas y les han impedido llegar a la luz de la palabra. Cuando leía el verso 52 me acordé de la historia y de la película de Martín Lutero, de cómo la gente no podía tener acceso hacia la palabra de Dios. Únicamente lo podían leer los sacerdotes, y hoy en día igual existen lugares donde no se les permite tener la Biblia y abrirla, leerla, descubrir lo que tiene Dios para nosotros. Y les han puesto llave para que estas personas no puedan leerla. Me refiero a tener una llave porque no les dan la facilidad de tener esta Biblia, poder escudriñarla. Entonces, estas personas que han quitado esta llave también van a recibir este castigo. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos la libertad de escudriñar su palabra. Aprovechemos leerla, aprovechemos descubrir lo que hay en su palabra para que no seamos engañados por Satanás, para que no seamos presa fácil de Satanás, sino tener también a través de su palabra esta comunión íntima con él y poder saber en qué momento estamos fallando. Ahora, esta es la lección número 15 y aquí les voy a dejar los 7 ayes. Una de las, también conocida como las 7 calamidades, está en Mateo 23, 13 al 33. El verso 14 dice, ay de aquel que permite a otros entrar al reino de los cielos y no entran ellos mismos. No permitir a otros entrar al reino de los cielos y no entrar ellos mismos. Lo que les decía, a través de la palabra mucha gente puede llegar a Cristo, pero mucha gente, en lugar de mostrar la palabra, está cerrando la palabra, no está enseñando la palabra de una manera correcta, sino que han distorsionado la palabra en únicamente prosperidad, únicamente pedir, y evitan que mucha gente pueda llegar a Cristo, pueda llegar al reino de los cielos, y ellos mismos, dice, no entrarán. El verso 15, hay de aquellos que alejan a la gente de Dios como ellos mismos. Entonces, son personas que a través de su testimonio, a través de lo que ellos hacen, alejan a estas personas. También hay un castigo para todas aquellas personas que están usando su vida misma para alejar a otros. Dice la palabra de Dios, hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Cuando se refiere a uno de mis pequeñitos, no es de un niño, no literal, sino de aquellos que están empezando a caminar en Cristo, aquellos que están en su primer amor. Tú estás siendo de buen testimonio para que mucha gente llegue a los pies de Cristo, o estás siendo esa piedra de tropiezo para otros. Tengamos cuidado. Verso 16 al 22 también nos enseña entonces que no hay de aquellos que ciegamente permiten que la gente de Dios siga las tradiciones hechas por los hombres
en lugar de la palabra de Dios. Han metido más tradición en las iglesias en lugar de seguir la palabra de Dios, las dichosas liturgias. Lo hago porque mis antepasados lo hicieron, o lo hacemos porque ha sido una costumbre desde hace mucho tiempo y no lo podemos cambiar. Pero ¿qué hay de aquellos realmente están siguiendo la palabra de Dios? ¿Están haciendo lo correcto? El verso 16 al 22 de eso nos habla. Hay de aquellos que ciegamente permiten que la gente de Dios siga tradiciones. Voy a la iglesia, pero luego la vida allá afuera es otra. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, algunos hermanos cuando los conocí, decían palabrotas y en la iglesia son santos. Terminaba la iglesia y podían ir alrededor de los bailes. Y son cosas que han obtenido a través de las tradiciones. Para ellos no era malo, pero cuando llegamos a la luz de la palabra, ellos descubren esto. Entonces vemos que mucha gente ha sido engañada y ciegamente les permiten hacer únicamente seguir tradiciones y no lo que dice la palabra. También hay una advertencia para ellos y hay un castigo. Verso 23 al 24, también hay de aquellos que se involucran en detalles insignificantes, pasando por alto lo que realmente es importante, la justicia, la misericordia y la fe. Siendo justos, siendo misericordiosos, con fe. Cuando habla de justicia, hacer las cosas en lo correcto, no porque sea mi amigo, entonces sé que cometió pecado y lo subo a tocar o lo dejo predicar. No, sino que también seamos en justicia, lo que dice la palabra de Dios, sigamos lo correcto, siendo misericordiosos, no solo con mis amigos, sino también de aquellos que no lo son, de aquel que realmente te cae mal, pero Dios te dice, ama, perdona, sé misericordia. Las veces que tengas que perdonar, perdona. Esa es la manera en la cual nosotros practicamos la justicia, la misericordia y la fe. Recordemos que Jesucristo es nuestra justicia. Él es misericordioso y es también nuestra fe. Entonces, tenemos que tener muy detenidamente leer estos 7 ayes o estas 7 calamidades para ver si estamos fallando en alguno, hermanos, y poder rectificar y poder seguir y poder estar a cuentas con Dios. Verso 25-26, guardar apariencias mientras que su mundo privado es corrupto. Adentro soy santo, se ponen la máscara del santo, pero saliendo de la iglesia se ponen la del Blue Demon, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos que vivir una vida que realmente podamos reflejarlo afuera también, una vida en intimidad con Dios, a solas con Él, pero también allá afuera, que puedan ver en nosotros realmente a Jesús, mostrando amor, mostrando misericordia, mostrando fe a aquellas personas. ¿Qué es lo que dicen tus labios? ¿Qué es lo que ven de ti? ¿Realmente ven a Cristo en ti? Si no están viendo a Cristo en ti, estamos viendo entonces que estamos siendo una piedra de tropiezo. Verso 27 y 28. Actividad espiritual para cubrir el pecado. Lo voy a poner a predicar para que no sepan si él pecó. O voy a predicar hacen alguna actividad espiritual para encubrir el pecado. No se puede. El pecado es pecado. Y si nosotros conocemos a alguien y sabemos que hizo lo incorrecto, también ser atentos en esa parte. ¿A quién estamos permitiendo tocar un instrumento? ¿A quién estamos permitiendo predicar la palabra? ¿A quién estamos llevando al evangelismo? Seamos conscientes en esto. 29 al 36, dice, de aquellos que pretender que se ha aprendido de la historia pasada, pero su comportamiento presente
muestra que no ha aprendido nada. Lo dice que ya aprendió, pero con su persona, con lo que vive, muestra que no ha aprendido nada. ¿Verdad? Como en la escuela, ¿lo aprendiste? Sí, sí lo aprendí. Y a la hora de la ecuación o del problema, no se acuerda. Entonces, no aprendió nada. Entonces, aquí vemos estas 7 calamidades, 7 declaraciones acerca de los líderes religiosos, muchos que fueron dichos con una mezcla de juicio y tristeza. Eran firmes e inolvidables. Están en vigencia cada vez que nos adentramos tanto en perfeccionar la práctica de la religión, que olvidamos que Dios también le interesa la misericordia, el amor verdadero y el perdón. No solo es una religión. ¿Verdad que hemos aprendido que el centro de todo lo que nosotros hagamos tiene que ser Cristo, tiene que ser Dios, de lo que cantamos, de todo, tiene que involucrar su palabra, tiene que involucrar a Cristo. Entonces vemos esta lección número 15, los ayes de Dios, advertencias de Dios. Si nosotros estamos cayendo en alguno, rectifiquemos y regresemos a sus caminos. Vamos entonces con hasta ahora, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Mishba. Pasamos a la siguiente lección entonces. Lección 16. La victoria que nos da la adoración. Este tema está un poco enfocado hacia la forma en que ya toqué al principio una partecita de este tema. La victoria que nos da la adoración. A través de lo que nosotros cantamos, a través de lo que nosotros decimos, hay una victoria. Hechos 16 al 22. ¿Alguien puede darle lectura? Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y verdad que vemos aquí una circunstancia difícil. Cada uno de nosotros podemos pasar dificultades, podemos pasar adversidades, pero nuestra adoración y nuestra comunión con el Padre va a determinar nuestra victoria. Aquí vemos la historia de estos hombres y vemos cómo les rompieron sus ropas, cómo los mandaron a azotar con varas, y aún así ellos siguieron predicando la palabra, predicando para ellos, para aquellas personas que mencionan esto, para ellos ritos, pero es la palabra que ellos estaban enseñando en ese momento, pero los romanos tenían una liturgia, tenían ritos diferentes a lo que la palabra de Dios enseñaba. Entonces, al escuchar esto, tomaron a estas personas y los azotaron. Vemos que caminar con Cristo, seguir a Cristo no es fácil, ¿verdad? Pero vemos que a través de aparentemente una derrota viene una victoria. Más dice en el verso 12, más antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Cuando Dios, Jesucristo, menciona esto en su palabra, quizás muchos lo puedan escuchar y digan, pues si me va a pasar esto, pues no quiero seguir a Cristo, es difícil.
Pero mucha gente en la antigüedad, muchos antepasados, muchos patriarcas, vimos que se aventaron a seguir a Cristo, pese a lo que Cristo les estaba diciendo, que estas cosas iban a venir a causa de él. Entonces vemos que estas personas fueron llevados ante los reyes y los gobernadores a causa de quién, a causa de Cristo, a causa de predicar su palabra. Mucha gente los iba a perseguir y los iban a castigar. Porque yo os daré boca y sabiduría, yo os daré y boca y sabiduría, a la cual podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Ahora, a veces pasamos ciertas dificultades, ¿verdad? Podemos pasar muchas cosas, pero ante todo tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Y como dice el verso 15, Él va a usar nuestra boca y nos va a dar sabiduría para responder en esa situación difícil. Cuando estemos pasando alguna situación, Él nos va a dirigir a través de su palabra. Recuerdo en una ocasión cuando yo trabajaba en un lugar y me pedían dinero, yo me encargaba de manejar los recursos y esas personas me decían que les diera dinero bajo el agua y entonces una de las cosas que pasé era que era difícil porque sentía que todos estaban en contra de mí y yo le pedía al Señor, Señor, ayúdame, dame sabiduría para saber cómo llevar estas cosas. Incluso me metieron a un cuarto, cerraron toda la habitación y me pedían, presionándome que les entregara el dinero y algo que le pertenecía al pueblo. Entonces yo les decía, no. Y en ese momento el pastor nos había encargado transcribir todo el libro de Proverbios y en la palabra de Dios encontré sabiduría. Y es ahí donde Dios nos enseña a depender de Él, de que en el momento de la dificultad, Él nos va a dar sabiduría y nadie se va a nadie se podrá resistir, ni va a contradecir todo lo que se os opongan, sino que Dios va a tener el control de todas las cosas. Entonces podemos pasar ciertas dificultades si nosotros estamos predicando el evangelio, si estamos dando a conocer a Cristo, nos enseña que Él nos va a dar sabiduría, nos va a dotar de su palabra para que en ese momento seamos sabios al conducirnos a estas personas. ¿Es fácil seguirle? No. Hebreos 11, 33, 38. Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección, otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por todas las cavernas de la tierra. Imagínense toda esta situación que vivieron nuestros patriarcas, que vivieron nuestros antepasados, pero por fe, dice, ganaron muchos reinos. ¿Te atreverías a vivir en toda esta situación a causa de Cristo, a causa de predicar su palabra? Es difícil, ¿verdad? Nos da la lista en su palabra de todo lo que vamos a padecer antes de decidir seguir a Cristo. Pero si nosotros decidimos seguir a Cristo, hay una recompensa. Entonces, la alabanza, aquí en la parte en esta lección 16 de la adoración que nos lleva en victoria, la alabanza es un arma espiritual.
Aquí en la lectura de Salmos 8, verso 2, David se dirige al Señor con estas palabras: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí en este verso vemos entonces que la forma correcta de callar a Satanás, que siempre constantemente está acusándonos, su principal artimaña es que nos esté acusando y que nos que meta en nuestra mente que nosotros no somos dignos de Cristo, no somos dignos de estar en su casa a causa de lo que nosotros hicimos. Y su forma, su estrategia es esto, que nosotros todo el tiempo nos sintamos culpables para que nos alejemos de él. Pero aquí en el Salmo 8, verso 2, dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Nos causa entonces, nos enseña entonces que la forma de callar al enemigo es cantándole a Dios. Mostrando que a pesar de las dificultades como Job, ¿verdad? Todo le fue quitado, pero él nunca dejó de adorar a Dios, nunca dejó de tener esa comunión con Dios, sino que fue más allá. Pasó por muchas dificultades, pero al final tuvo una recompensa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer callar al enemigo? Salmo 149 también nos dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Estás pasando alguna situación difícil en cama? Cuando habla de cama, habla de enfermedades, estar en la cama. Entonces vemos que a pesar de esto, ¿qué nos dice? Regocíjate, regocíjense los santos. Tú eres un santo porque tú has sido elegido por Cristo, tú has nacido de nuevo y has sido adoptado por Cristo, ahora eres su hijo. Entonces, al ser hijo de Él, tú eres un hijo santo de Él. No por lo que somos, porque nosotros fracasamos, sino que la sangre de Cristo que nos cubre es el que nos santifica constantemente. Entonces, aún en la dificultad, cantemos a Dios, glorifiquemos a Dios. Deuteronomio 10:21 dice: Él es tu alabanza, Él es tu Dios que ha hecho contigo grandes y terribles cosas que tus ojos no han visto. Entonces, en la alabanza hay fortaleza para ti y para tu casa. De esa forma nosotros podemos callar al enemigo, cuando nosotros nos regocijamos, cuando nosotros le alabamos, cuando usamos a Dios como el todo para nuestra vida, que en los momentos de felicidad, en los momentos de tristeza podamos adorarle. Hay una canción que me gusta mucho y dice: en la prueba alaba, estás contento, alaba, estás triste, alaba, no importa cómo estés, tú alaba a Dios, porque Él va abriendo caminos y nosotros no miramos ese camino, pero Dios está abriendo caminos para darte la victoria. Y es así Dios con nosotros. Cuando nosotros le alabamos, Él nos lleva de victoria en victoria. Pero nuestra alabanza no solamente tiene que ser un himno de entretenimiento o un canto de entretenimiento, sino que debe ser un himno de poder. Marcos 14:26, y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas o de los olivos. Habla acerca de Pablo y Silas. Hechos 16:25 dice: pero como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos de alabanza a Dios y los prisioneros les escuchaban. Entonces vemos que en la alabanza también la alabanza trae libertad, rompe las cadenas. Y igual hay un canto de Mielsa Marcos, perdón, y una de las frases que dice es que a Pablo y a Silas
les encadenaron, pero algo que olvidaron es cubrirle la boca. Entonces, el poder que hay en lo que cantamos, cantemos la palabra de Dios, estemos en adoración con Él, porque a través de esta alabanza, a través de lo que produce nuestros labios, si nuestra mente, nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, va a producir la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en el precipicio y estaba en ayuno, ¿qué fue lo que le dijo Satanás? Si postrado me adorares, mira, te voy a hacer dueño de todas estas cosas. Pero Cristo respondió, escrito está que solo a tu Dios adorarás. ¿Qué hizo Jesucristo en ese momento? Nos está enseñando que a través de la palabra hay poder. Entonces, nuestra adoración debe estar llena de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios provoca cosas sobrenaturales, trae sanidad en las personas, física, sí lo puede hacer, espiritualmente también. No sabemos en qué condición llega la iglesia, pero si nosotros, en este caso que algunos suben a tocar, que también puedan a través de la palabra provocar algo en la vida de las personas. Y nosotros también como líderes, a través de nuestras palabras, en un consejo, en lo que nosotros digamos, estén llenos de la palabra de Dios para que surta efecto en la vida de las personas. Los prisioneros, dice acá, escuchaban atentamente lo que Pablo y Silas estaban cantando. Jamás habían visto a alguien en prisión actuar de esa manera. Normalmente cuando una persona es encerrada, ¿verdad? Cuando una persona es encadenada, lo único que hace quizás es lamentarse de dolor por estar de pie, por estar en alguna posición y no puede moverse. Pero Pablo y Silas, en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse, dice, cantaron himnos de alabanza a Dios. ¿Qué es lo que tú haces cuando estás pasando alguna situación? ¿Te lamentas o alabas a Dios? Dice, y de repente vino un gran terremoto y todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando entonces hay alabanza a Dios, provoca algo en ti, trae libertad en ti, pero también trae libertad a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están encadenados también. Provoca algo en otras personas. Y esta es la historia de Pablo y Silas. También tenemos otro ejemplo en 2 de Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, Jehová puso contra los hijos de Amán las emboscadas de ellos mismos y se mataron los unos con los otros. No tuvieron que pelear, sino que ¿quién peleó por ellos? Jehová. Nadie más. Entonces, la alabanza también provoca esto, que Dios pelee por nosotros, que estemos pasando cualquier situación, Dios va a pelear por nosotros. Nosotros no tenemos que mover nada, únicamente debemos ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes a lo que nos dice Él, porque a través de la obediencia trae bendición. Ahora, Dios nos salva para que tengamos comunión con Él y unos con otros. Nuestra respuesta es que alabemos su nombre y nos gloriemos en sus alabanzas. Entonces, si Dios te ha rescatado, alábale. Si Dios te ha salvado, ten comunión con Él, acércate a su presencia, sea agradecido, alábale en todo momento. Esa debe ser nuestra respuesta, alabar su nombre y glorificarle. Esta es la gloria del triunfo. Hay victoria cuando ganamos la batalla, sí. La gloria es la celebración triunfal de la victoria que ha sido ganada ya. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Toda la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario debe provocar en nosotros una alabanza, debe provocar adoración.
porque nos ha dado el triunfo, nos ha dado la victoria. Y es esta victoria que debemos reflejar a través de la alabanza, a través de la celebración de la victoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 2:14, Pablo dice, gracias a Dios, quien siempre nos lleva de triunfo en Cristo. Pero algo que quiero mencionarles, y es una frase también muy conocida, que dice, Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en cualquier lugar. Si tú estás lleno, pasas comunión con Él, en su presencia, vives una vida que se santifica constantemente, ¿qué va a hacer Dios? Su presencia va a estar en ti, va a habitar en ti, se va a manifestar en ti, porque es el lugar adecuado donde Cristo, donde el Espíritu Santo, donde Dios quiere morar. Si estamos llenos de basura, si estamos llenos de cosas que no le agradan a Dios, no puede habitar, porque Él es un Dios santo. Por eso su palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, realmente tu alabanza está siendo de victoria. Debemos hacer que nuestra alabanza provoque que realmente seamos proclamadores de su gloria. Esa alabanza proclame a Dios, proclame las grandezas de nuestro Dios. Y esta es la lección número 14. Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo si nosotros también vivimos en su presencia y nos llenamos de su palabra, honrándole, adorándole en todo momento. Y es lo que quiere de nosotros, que no nos olvidemos que Él está con nosotros pese a las dificultades, pese a las necesidades. Dios escucha nuestra adoración, escucha nuestro clamor, está atento de nosotros. Y esa es la lección número 16. ¿Preguntas? ¿Quejas? Ninguna. No, no hay Ya quejas. ya están completas las tareas, ¿no? Seguramente.